Primeramente, muchísimas gracias por la organización de este congreso. Me parece una maravilla y la mejor solución para el confinamiento, que a mucha gente se le está haciendo pesada. En segundo lugar, quería disculpar a Josep María Potau, que es la persona que trabaja conmigo, ya que debido a las condiciones del COVID-19 la carga docente le ha aumentado muchísimo y le ha sido totalmente imposible conectarse a este congreso, pero está muy contento de que se estén grabando las sesiones y le voy informando de absolutamente todo. Y después también, es que quiero agradecer muchísimo porque me encanta estar justamente detrás de Tomás y de Jesús, porque voy a intentar recuperar cosas que ellos dos han mencionado y que me parecen fundamentales bueno, básicas para nuestro trabajo. Yo me muevo mucho en la premisa de Jesús de que en ocasiones no es necesario utilizar una complejidad metodológica para responder a preguntas, cuando por un camino más simple podemos conseguirlo. Bueno, empiezo a explicaros un poco qué es lo que hacemos nosotros y específicamente qué es lo que yo trabajo, que es el área de inserción de la muñeca. Trabajo los ligamentos de la región de la muñeca, pero quiero que entendáis un poco de dónde viene todo lo que hacemos y qué hace nuestro laboratorio. Nosotros estamos en la Facultad de Medicina de Barcelona, en el Laboratorio Médico-Quirúrgicas, por tanto combinamos bastante los estudios de tejido blando con osteológico. En nuestro caso, si podéis apreciar en la presentación, básicamente estudiamos los grupos genéticos más cercanos al hombre. Ahora mismo estamos básicamente estudiando gorila pongopan y estamos empezando también a hacer estudios con ilobates y tenemos el grupo cercopitéceo ahí apartado, pero también vamos recabando datos de disección sobre ellos para posteriormente poder ampliar nuestro ámbito, ya que vamos, digamos, de más cerca a más lejos en los estudios. Aquí os he puesto unos pequeños trabajos que hemos publicado en los últimos años para que os hagáis un poco la idea de nuestra evolución, ¿vale? En un primer lugar, en el primer artículo podéis observar que nuestro primer camino ha sido bastante muscular. Lo que hacíamos nosotros era hacer disecciones de manera bastante cuidadosa e ir buscando las diferencias anatómicas que se daban entre las especies filogenéticamente más emparentadas y buscando también variaciones entre las mismas especies, por ejemplo, variaciones entre humanos o variaciones en este caso entre chimpancés o variaciones entre bonobos. Posteriormente, retomamos una línea que tenía Josep María abierta, ya que él se dio cuenta que evidentemente en el mundo científico no era demasiado sencillo acceder a tejidos blandos, a individuos. No muchas personas podían tener individuos que diseccionar y sobre todo si trabajáis como vosotros, que trabajáis muchísimas especies diversas, pues en muchas ocasiones no nos es sencillo llegar al esqueleto o al tejido blando. Entonces empezó a hacer inferencias de todos estos tejidos blandos en los huesos y vio de forma bastante eficaz que sobre todo en las zonas de inserción ligamentosa, es decir, las marcas que nosotros encontramos en los huesos que nos dejan tanto músculos como ligamentos, nos podían dar información. Hasta el momento el tema de los ligamentos no estaba estudiado, ahora después os lo recuperaré, y a nivel de músculos no había demasiada cosa estudiada en profundidad. Sí que es cierto que cada vez hay más estudios y se va ampliando, pero lo que empezamos a ver es que realmente las marcas de inserción nos daban muchísima información sobre la función biomecánica que tenían las estructuras musculares. Aquí tenéis, por ejemplo, un artículo que publicó hace relativamente poco mi compañera Mariana de Diago, y en este artículo lo que hicimos básicamente fue mirar estas zonas de inserción y las relacionamos con técnicas moleculares donde miramos las cadenas pesadas de la miosina para poder ver cómo respondían estos músculos a nivel funcional. Queríamos ver si eran músculos que eran más rápidos, que eran unas formas más rápidas, o si eran unos músculos que fueran más tónicos, que fueran más de precisión. Y ahí empezamos a explorar los primeros elementos de morfometría. Como podéis ver, son lámparas siempre muy simples y que intentan buscar las zonas de inserción básicas y grandes. Posteriormente también tenemos el trabajo de Mónica Gómez, donde hicimos un poco lo mismo, la tuberosidad deltoidea. Lo que hicimos en este trabajo fue, ya por primera vez, empezar a cuantificar las superficies como tal. Nosotros hasta el momento lo que habíamos hecho es utilizar la morfometría geométrica para estudiar las zonas de inserción. Entonces poníamos landmarks en las zonas más básicas o fundamentales y de ahí hacíamos todos los análisis, los PCAs evidentemente, y toda la estadística derivada de eso. Lo que nos propusieron los revisores en la primera revisión de este artículo fue que por qué no hacíamos un análisis directamente sobre la superficie de las zonas de inserción. Entonces lo que hicimos fue recortar todas las zonas de manera muy acurada y hacer un estudio con MeshLab para poder ver la superficie como tal y lo comparamos con lo que veíamos en morfometría geométrica.
Evidentemente no nos salieron diferencias y pudimos ver que ambos métodos, digamos, se respaldan entre ellos y a la vez añadimos pues, todos los datos musculares de peso, de áreas de sección fisiológica y de arquitectura muscular para complementar este trabajo. Sencillamente quiero un poco que veáis que, como bien decía Tomás, a veces ir combinando diversas técnicas nos llevan a entender las complejidades de estructuras, que en nuestro caso, como miramos regiones muy específicas, la interpretación a veces es muy complicada. Yo para el primer trabajo de mi tesis doctoral, que lo publicamos este junio, me lancé de cabeza a intentar estudiar las zonas de inserción ligamentosa en hueso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos encontramos un yacimiento arqueológico o vamos a una colección osteológica de referencia, nos encontramos que los restos no tienen por qué estar bien conservados y muchas veces encontramos fragmentos. Por ello, Josep María y yo nos preguntamos si sería posible que realmente por algo tan pequeño, por una zona de inserción de un ligamento, pudiéramos hacer inferencias en la locomoción, que al final nosotros lo que estudiamos básicamente es la locomoción de la extremidad superior. Y vimos que realmente había mucha bibliografía que respaldaba que las inserciones ligamentosas son lo suficientemente potentes como para dejar unas marcas que pueden ser claramente localizadas y estudiadas. Entonces, nos metimos en este primer trabajo, que ahora os voy a presentar un poco para que entendáis nuestra metodología y sobre todo para que intentéis aplicarla, porque yo estoy muy contenta con estos resultados y creo que puede ser aplicado en muchísimos ámbitos, en regiones quizá no tan específicas, pero a lo mejor sí más amplias. Nosotros lo que empezamos haciendo siempre cuando trabajamos es hacer, como podéis ver aquí, la disección de los individuos. Para que os hagáis más o menos una idea, los que no estáis acostumbrados a trabajar con tejido blando, en la disección de un brazo, ¿vale? De una extremidad, nosotros podemos tardar más o menos 2 días. Para que alguien llegue a hacer una disección de una extremidad dentro de nuestro equipo, lo tenemos 6 meses practicando. Le llevamos a la sala de disecciones y comienza a hacer protocolos de disección en individuos formulados. ¿Por qué hacemos esto? Porque no sé si os lo habéis planteado, pero el error inter-intraobservador puede ser muy potente cuando tú realizas una disección. Porque al final la expertez de la persona que la está realizando y que lo está observando es fundamental. Por ello, nosotros siempre hacemos las disecciones de 2 en 2, o sea, 2 personas juntas, que anteriormente han estado entrenando juntas en la sala de disecciones con cadáveres formulados para cuando hay algún tipo de debate a la hora de seccionar una estructura o de recopilarla, pues que se pueda consensuar y se pueda verificar en ese momento y que luego no haya problemas en la investigación, ya que en nuestro caso el tejido blando no es recuperable. Si tú haces mal una disección no puedes volver hacia atrás y has perdido un individuo. Por tanto, en esta primera fase, cuando ya tenemos a las personas del equipo entrenadas, empezamos a trabajar con el tejido blando y vamos recopilando todos los datos musculares que en ese mismo momento, durante la disección, hacemos extracciones y metemos en unos Eppendorf los tejidos musculares para posteriormente analizarlos y a la misma vez hacemos un estudio, como podéis ver aquí abajo, no sé si se observa la imagen del ligamento, hacemos un estudio en vivo sobre el ligamento. Entonces tomamos las fotografías, los registramos de toda la manera posible y posteriormente los formulamos y los guardamos para posteriormente seguir investigándolos. Pero es una primera manera de testear, en este caso, los ligamentos. ¿Qué hacemos con el hueso? Pues lo que hacemos con el hueso, pensar, si os fijáis un poco ya en la imagen de la izquierda, veis que como nuestro nivel de disección va por fases, finalmente el hueso está prácticamente esqueletizado ya cuando acabas la disección, aún así lo maceramos y sacamos el hueso como tal, ¿no? Ya limpio. O sea, ya tenemos el elemento osteológico. Lo escaneamos y en este caso, para el artículo, yo lo he analizado con Landmark Editor y posteriormente con Morpho.j y con software secundario. Aquí es donde quiero recuperar un poco lo que dice Jesús, porque si podéis observar en esta diapositiva, estuvimos prácticamente un año y medio haciendo pruebas con R y con otros softwares para intentar describir muy bien estas zonas. Lo que nos pasa a nosotros es que como estamos trabajando en unas regiones tan específicas como son las zonas de inserción de ligamento, pensar que este hueso de aquí es el radio, esto es la estiloides del radio, esta estructura, este pico, y estamos viendo unas regiones que realmente son muy pequeñas, es muy importante que estén bien descritas y que estén bien registradas en el 3D, cosa que a veces es un poco complicado. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio que duró un año, comparando estos dos escáneres, el de arriba es Next Engine, que es bastante conocido, lo utiliza mucha gente, y el segundo es la última versión de David que sacó con doble cámara. Tuvimos a un estudiante de máster haciendo durante todo un año escáneres de precisión de diferentes maneras, diferentes modelos, para intentar ver si realmente la técnica de escaneado o el escáner
variaba a la hora de la precisión. Evidentemente intentamos buscar siempre las condiciones óptimas de los dos escáneres y lo que vimos es que no había ningún tipo de diferencia significativa entre utilizar NextEngine o utilizar David para nuestros ámbitos de estudio que son muy pequeños. Posteriormente, una vez obtuvimos los modelos 3D, lo que hicimos fue hacer un protocolo con R. Aquí os he puesto las imágenes de un protocolo global para que entendáis un poco la idea que os vengo a referir. Fijaros que las zonas de inserción ligamentosa son realmente estas de aquí, que son muy pequeñas. Sin embargo, aquí podemos ver que cuando hacemos, en este caso es el paquete Geomorph de R, toda la cara articular nos responde muy bien y podíamos discernir perfectamente entre chimpancés y humanos, que era este caso que estaba intentando establecer las diferencias entre ellos dos, pero lo que me pasaba es que cuando intentaba analizar las zonas de inserción de los ligamentos, tenía un problema con la cantidad de pseudo-landmarks o semi-landmarks. Aquí en la cara articular no tenía demasiado problema y no me generaba mucho error tener una malla de landmarks muy grandes porque la morfología global se veía bien representada, pero sin embargo cuando lo hacía en zonas específicas, mi problemática es que tenía una cantidad de semilandmarks muy grandes y tampoco me daban una información morfológica suficiente como para poder explicar las variaciones que me interesaban. Entonces entré un poco en el debate de ¿merece la pena hacer un sistema tan complejo de descripción morfométrica cuando de manera más sencilla se puede hacer? De manera paralela a esto, intenté trabajar topográficamente en las superficies para extraer información y utilicé el software Morphotester, que principalmente se utiliza para dientes, ya que pensé que como los dientes son estructuras muy pequeñas, probablemente si yo utilizaba ese mismo software en estructuras también pequeñas de otras partes del hueso, quizá funcionaba, pero evidentemente, como podéis ver en la imagen superior, sí que en algunos de sus análisis me ayudaba a discriminar algo, pero en otros, como podéis ver en la imagen de entrada, un absoluto desastre. Escribí a los creadores de Morphotester para ver si podíamos solucionar este problema y podíamos intentar generar algoritmos de modificación para los huesos largos, pero nunca obtuve respuesta, por tanto prescindí de esta vía y empezamos a hacer el análisis topográfico con ArcGIS, que actualmente lo tenemos en experimentación, pero mi idea un poco es ver si la topografía aplicada a técnicas geológicas de toda la vida nos podría ayudar a explorar un poco más elementos que a simple vista no podemos ver, porque como podéis imaginaros, en las zonas de inserción tanto muscular como ligamentosa, el nivel de detalle y de precisión es fundamental. Por tanto, necesitamos técnicas que nos digan dónde mirar. Esto es un poco lo que también Neus Martínez Abadías comentaba, ¿no? Que a veces el ojo humano no llega hacia donde nosotros queremos llegar. Lo que yo quiero enseñaros sencillamente es que intenté simplificar el modelo a lo máximo posible, haciendo muchos estudios inter-intraobservador y finalmente me decidí por utilizar Morpho.j y un sistema de landmarks muy claro. ¿Por qué un sistema tan sencillo? Porque me interesaba bastante el tema de la repetibilidad, ¿no? Que cualquiera de vosotros el día de mañana podéis coger ya sea un radio o cualquier otro hueso de las especies que estudiáis y que podáis hacer los mismos landmarks de forma muy sencilla, que los podáis colocar y que los podéis repetir. Entonces, básicamente, intentamos colocar landmarks que estuvieran en las zonas de inserciones fundamentales para que cualquiera que pudiera ver este análisis lo pudiese repetir. Aquí, de manera muy rápida, no quiero entrar demasiado en resultados para no aburriros, ya que somos todos de temáticas muy distintas, pero lo que vimos es que aquí podéis observar, a la derecha tenemos a Homo sapiens, donde veíamos un patrón en el que esta zona de ligamentos de aquí, que corresponde a las esteroides del radio, ¿vale? Que es el radius capitate con el long radio lunate, esta suma de estos ligamentos se hacía muy grande, sin embargo, los otros ligamentos, los que están más en la zona cubital ulnar, depende de la disciplina que estéis, esto también es diferente, son más pequeños. Aquí os he puesto un resumen abajo por si os interesa la temática específica para que veáis qué estaba pasando. Nosotros, apoyados en la literatura y apoyados evidentemente en nuestro trabajo de sección, vimos que básicamente un ligamento que aumenta de tamaño lo está haciendo para la estabilización. ¿Por qué sabemos eso? Pues principalmente porque en el caso de los humanos, si tú los estudias histológicamente, ves que tienen muy poca inervación. Y si no tienen ninguna inervación es porque no es una función sensorial, sino que es algo puramente locomotor o biomecánico, o en este caso lo teníamos como una estructura de bloqueo o de placaje. Entonces lo que vimos es que los humanos, en este caso, estábamos haciendo esta zona articular, esta zona de inserción ligamentosa, la estábamos haciendo muy grande para limitar la extensión y la desviación cubital de estos dos huesillos que hay abajo, que son los carpos, que son el escafoides y el semilunar. Lo que estaba pasando, sin embargo, como podéis observar en el resto de las especies, aquí tenemos a pongo, aquí tenemos a pan y aquí tenemos gorila, es que muchos de ellos estaban haciendo justamente lo contrario, estaban con estos ligamentos haciéndolos más pequeños y, sin embargo, con el ligamento más cubital lo estaban haciendo más grandes.
Y lo que dedujimos de esto, después de mucho explorar, es que parece que el crecimiento de este ligamento más cubital es una cuestión para la tracción arbórea. Sabéis que la gran mayoría de primates tiene un comportamiento locomotor arbóreo muy potente, entonces cuando suben a los árboles, ya sea a través de vertical climbing o otras metodologías, o de otras maneras, otras formas locomotoras, lo que están haciendo es generar unas fuerzas de tracción muy potentes que tienen que compensar con la modificación de estos ligamentos. Sin embargo, muy curiosamente, podéis ver a gorila y a chimpancé, que son también un grupo que tiene una locomoción knuckle walking muy potente, y ellos hacen una modificación específica, sobre todo el tema del gorila. Veis que esto cada vez es más complicado, porque tenemos especializaciones de cada uno de los grupos muy concretas. Y lo que vimos en el caso de gorila, por ejemplo, es que él tiene una disminución de los 2 bloques de los ligamentos porque está compensando con la estructura osteológica y la estructura muscular. Como los músculos de gorila son grandes y los huesos, sobre todo su andar, que digamos que cuando él anda en sus falanges tiene una posición muy columnar de apoyo, está modificando toda su estructura, tanto osteológica como ligamentosa, como muscular, para eso. Por eso quiero, o sea, básicamente este artículo os lo pongo para que entendáis la complejidad de este tipo de análisis. No podemos quedarnos solamente en el elemento óseo, sino que tenemos que Cinco combinarlos todos para minutos. poder, perfecto, para poder entender la biomecánica. Aquí es sencillamente una muestra de cómo solucionamos nosotros el problema de Morpho-J del 3D. Sabéis que Morpho-J al final nos está visualizando las imágenes en 2D, aunque nosotros las estemos trabajando en 3D. Lo que hicimos fue un trabajo un poco laborioso y pesado, pero bueno, decidimos mediante Fiji-Image hacer ángulos, cálculos de ángulos para ver las proyecciones y para ver cómo habían variado las angulaciones de cada una de las zonas de inserción. Evidentemente esto con R se hubiese hecho mucho más rápido y no hubiese sido tan laborioso de hacer, pero bueno, fue una solución para la temática anterior. Sencillamente lo que quiero mostraros aquí es que existe una correlación entre las áreas de inserción ligamentosa y la funcionalidad, porque hemos visto que, que realmente coincide la función con lo que nosotros hemos encontrado en morfometría geométrica. También estáis viendo que las zonas de inserción ligamentosa se corresponden realmente con las formas locomotoras, ya que refleja bastante bien cómo se mueve cada uno de los individuos. También estamos viendo que la morfometría geométrica combinada con estudios de tejido blando, o en este caso me serviría cualquier otro tipo de estudios, son unas buenas herramientas para estudiar el hueso. A ver si ahora cambia la diapositiva. Aquí también, esto es muy importante, es que sería una metodología muy útil para hacer inferencias fósiles. Esto en la actualidad lo estoy trabajando. Por último, quiero explicaros 2 minutos, solamente, bueno, 1 minuto y medio, lo que estamos haciendo actualmente en nuestro laboratorio. Somos conscientes de que hay muchos ámbitos para explorar dentro de nuestro bueno, campo de estudio. El primero de ellos, que es lo que os pongo aquí, queremos estudiar el tema de la ontogenia, porque hemos visto que sobre todo en gorilas las formas locomotoras y las adaptaciones cambian mucho desde las formas infantiles a las mayores, ya que empiezan a caminando de una manera, moviéndose de una manera y siguen haciéndolo de otra. Por otro lado, también estamos comenzando los estudios de elementos finitos. Aquí, como podéis ver, estamos intentando delimitar muy bien las zonas. Estamos en una fase muy previa de estudio, pero nos gustaría meternos de lleno en este campo que también explora Tomás. Tomaré sus artículos como referencia porque me pareció muy interesante. También tenemos diferentes muestras de subespecies. Por ejemplo, de chimpancés tenemos no solamente chimpancés, o sea, pantocolites y bonobos, sino que tenemos todas las subespecies de cada una de ellas y vamos a ver si hay diferencias dependiendo de sus contextos ecológicos, por tanto aquí abriremos otro campo potente. Posteriormente también estamos iniciando una vía de estudio histológica para poder detallar de forma más concreta pues esas zonas de ligamentos que nos van a dar más o menos información y poder sobre todo separar los ligamentos capsulares de los más funcionales. Y ahora mismo lo que estoy trabajando yo, que ya está el artículo prácticamente redactado para enviar, es el tema de la libertad y cautividad. No sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando nosotros queremos recurrir a huesos, casi siempre utilizamos colecciones osteológicas de referencia. Y mi pregunta siempre ha sido, bueno, esta colección osteológica de referencia, que tiene individuos muchas veces procedentes de zoológicos, ¿será distinta a la de los individuos en cautividad? Entonces, gracias a las estancias que he podido hacer durante la tesis doctoral, he tenido muestra de individuos en libertad y de individuos en cautividad. Los he comparado y en el caso de la muñeca ya os adelanto que sí que hay diferencias significativas entre las especies en cautividad y las especies en libertad. Iremos explorando
otras articulaciones, pero bueno, sencillamente quería presentaros esto. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea por Twitter, por correo electrónico. Sé que este espacio pues, es limitado, pero estoy bienvenida a cualquiera que quiera colaborar o preguntar cualquier cosa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Aroa, por tu presentación. Tenemos tiempo para preguntas. Vamos a pasar la palabra. Veamos. Bien, Andrés Castosa, tienes la palabra. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta es con respecto a que si esto se ha probado utilizando imágenes con tomografía de alta definición, porque creo que es una herramienta que puede ser utilizada para este tipo de análisis, ¿o me equivoco? Totalmente de acuerdo, sí que lo hemos empezado a utilizar. Nuestro gran problema es el tema del acceso de estas tomografías o imágenes de alta calidad, ya que a veces conseguir colaboraciones con equipos cuesta un poco y siempre intentamos tener una N elevada, pero por supuesto que esto funcionaría en este caso y lo haremos segurísimo. Ok, muchas gracias. Bien, tengo la palabra para Cristina Ramírez. Estoy intentando. Ahí estás, Cristina. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Hola. Te escuchamos, Hola. Cristina. Bueno, ¿sí? Sí, te escuchamos, Cristina. Hola. Gracias. Primeramente, felicidades. Un trabajo bastante interesante. Y bueno, otra observación y felicitación es por la parte de entrenar a las personas, bueno, a los estudiantes para las disecciones. Quien hace disecciones sabe lo importante que es tener los, pues las muestras bien hechas, ¿no? Y pues la segunda cosa es que es más que nada un comentario. Me has abierto como la posibilidad para mi trabajo. Yo trabajo con mandíbulas en rayas y tenía un problema en cuanto a la parte de la musculatura, porque obviamente yo no había encontrado información de morfometría geométrica tan específica para cosas blandas. Entonces, viendo tu trabajo, bueno, te voy a escribir más adelante para que me puedas ilustrar un poco más en cuanto a las zonas en donde pusiste los landmarks. Básicamente era más bien una felicitación y nada, muchas gracias por tu información. Perfecto, muchas gracias. Hablaremos. A nosotros nos interesan todo tipo de fauna y todo tipo de individuos, por tanto, seguro que tu trabajo nos encanta y estaremos dispuestos a ayudar siempre. Excelente. Ese es el espíritu que tiene la morfometría geométrica de poder Muchas compartir con todos. gracias. Bien, tenemos tiempo para alguna otra pregunta, comentarios, quien quiera. No teniendo más preguntas, Aroa, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Te doy las gracias por tu muy impresionante presentación. Le da cabida a muchas personas que trabajan con